Muy buenas, premiados y premiadas. Hoy venimos con la última película de Hayao Miyazaki, El chico y la garza. La pudimos ver en el Festival de Sitges y voy a dejaros un mensaje muy claro. Fuimos a verla, yo gracias a Chris de Más Cine, que no pudo asistir y me cedió su entrada. Y evidentemente había en el aire una sensación de evento, porque era la última película del maestro japonés del estudio Ghibli. Estudio Ghibli posiblemente es un estudio que nos ha regalado películas que se han situado en el mapa ya mundial como lo mejor que puede dar el cine oriental moderno. Y la verdad es que evidentemente, pues esa sensación de evento se respiraba en el ambiente. Fui con mi amigo Fran de Más Cine, con John de Amante Suyuni, con Ramón de Más Cine, con Miguel Ángel, con Blue Dani, y había muchos otros, por ahí estaba también Jesús Usero, grandes compañeros, increíbles personas. Y muchos de nosotros cuando salimos a la película, de sus 2 horas y 10 minutos, teníamos la sensación real de que era una película que hay que reposar. Hay que reposar porque te pasa por encima. Te pasa literalmente por encima, prácticamente desde el inicio de la película, que ya os digo de antemano que la escena inicial del incendio, y esto no es spoiler, que supone el punto de partida de la historia de cómo se hace huérfano nuestro protagonista, Maito, es sencillamente apabullante. Y yo estaba diciendo, joder, esto cómo ha empezado, como un auténtico tiro. Pero después, a medida que iba avanzando la película, sigue siendo un torrente de imaginación que solamente el maestro japonés podía realizar. Nos dio la sensación al salir, y qué bonito es hablar de las películas con compañeros y dialogarlas y darles vueltas. Tuvimos prácticamente una hora entre el camino a casa y luego en el apartamento hablando de la película Miyazaki, que llegamos a la conclusión de que esta película requería un segundo visionado. Y lo creemos de verdad. Hubo gente, Miguel Ángel salió ultra entusiasmado, además hizo una maravillosa crítica, le cascó 5 estrellas, pero nosotros salimos un poco más tibios porque creíamos que, por ejemplo, Miyazaki ya nos había golpeado más fuerte en anteriores ocasiones, como por ejemplo en mi caso, La princesa Mononoke o El viaje de Chihiro. Y también hay que decirlo claro, esta última película, que no va a ser la última, Miyazaki ha dicho que le ha cogido gusto a esto de seguir haciendo grandes películas y yo encantado de la vida porque a los maestros hay que dejarles que hagan lo que quieran y como quieran. Sí que me causó un mayor impacto tras de sus obras, pero sí que es verdad que tenía el sentimiento real de que con un solo visionado hacer una calificación de esta película era cuanto menos atrevido. Por lo tanto, esto es una excepción que os va a llamar la atención. No voy a poner calificación todavía a la película hasta que la vuelva a ver este fin de semana por segunda vez. Cuando la vea, en esta misma crítica veréis las estrellas. Pero bueno, en un primer momento puedo decir que la coloco en un notable, notable alto a esta maravillosa peli. Maravillosa peli en el sentido de guaje que ha ido regalándonos el estudio Ghibli, sintetizado por momentos en una única película. Aquí están los temas recurrentes del maestro japonés, como es el tema del duelo, la orfandad, la guerra, siempre está tristemente, imágenes que te retrotraen a Hiroshima, Nagasaki, y siempre Alicia a través del espejo y viajar a mundos fantásticos, digamos, enfrentarse al duelo. Y aquí, pues esos temas que son recurrentes en su filmografía, los vuelve a repetir. Tengo la sensación, y lo digo de verdad, que en un año en el que ha vuelto Víctor Erice, en un año en que Miyazaki y Scorsese, gente que ya supera ya las 8 décadas, nos regalan películas, hay que celebrarlo, hay que celebrarlo. Y en cierta manera hay una cierta lirismo testamentario, aunque lirismo testamentario en cuanto a lo que nos está contando, no por su falta de ganas de seguir contando historias, sino Víctor Erice llegaría y me tiraría de las orejas por escucharme decir esto. Es un regalo y es una forma de compartir su visión del mundo, de las temáticas que les han ido obsesionando a lo largo de los años y sintetizarlas en una película. En este caso, El chico y la garza, este viaje de nuestro protagonista Maito, digamos, al mundo, a un mundo onírico de los muertos en busca de su madre, no voy a hacer grandes spoilers relacionados con el mismo, esa película empieza en su segunda mitad, porque la película tiene dos mitades, bajo mi prisma, claramente diferenciadas. La primera, podríamos decirlo, que sigue anclada en el mundo real, con brotes que van apareciendo de elementos fantásticos, como esa garza maravillosa que esconde a un hombre disfrazado de garza y va mutando hacia puntos hacia lo grotesco. En cierta manera podría decir que invita al mundo de los infiernos de Dante a nuestro protagonista para localizar a su madre. Es mucho de mitología griego todo lo que os estoy contando. Pero realmente la primera mitad, aun con esos brotes de cine fantástico, onírico y también con cierta psicodelia, dentro de lo que podías esperar de alguien que también bebe de Alicia a través del espejo, pues a mí sorprendentemente la primera mitad es la que me sedujo, me enamoró, porque es puro slow cinema, o dicho de otra manera, tiene el comienzo, si el comienzo te podía retrotraer con ese fuego inclemente, letal, terrorífico, que es para mí
incuestionablemente una de las escenas del año. Eso podría recordarte a Kurosawa de Ran, por la utilización de la colometría, por esa furia que un maestro a cierta edad te lo entrega y tú lo único que puedes hacer es quedarte pasmado. Pero también había claros homenajes al cine de slow cinema, por así decirlo, japonés, como Ozu. Estamos hablando, chicos, del tres de las mayores creadores de la historia del cine japonés. Kurosawa, Ozu, Miyazaki. Entonces, yo esa primera mitad de este niño enfrentándose al duelo, que se ha ido con su padre, que se ha casado en segundas nupcias con la hermana de su madre fallecida, de su mujer fallecida, pues a mí me tenía totalmente fascinado. Y de una delicadeza que realmente me estaba emocionando. Yo creía que ese era el paso valiente, por así decirlo, de Miyazaki, de si se iba a atrever toda la película a estar más anclado en el mundo real que en el onírico, para que me entendáis. Y la verdad es que la segunda mitad de la película ya entra en el mundo Miyazaki 100%. Y en este caso de Spirit Away, del viaje de Chihiro, como queréis llamarlo, Castillo Ambulante, y la fantasía se abre paso con hasta con periquitos fascistas, muy guapos todos, pero es verdad que hay un momento que es como, ¡wow! Me va a explotar la cabeza, ¿qué estoy viendo? Y por eso digo que esta película hay que darle una segunda oportunidad, porque creo que hay un subtexto siempre presente de cómo, en este caso, los temas recurrentes de su filmografía se van abriendo paso con imágenes que se van quedando en tu cabeza, eso es incuestionable. Pero sí es verdad que yo por momentos la noté un poco desequilibrada. O es que a mí me cautivó tanto la primera parte que no podía hacer otra cosa que echarla de menos. De hecho, bajo mi punto de vista, la película termina de una forma abrupta sin deciros qué ocurre. Pero aún así, claro, es imposible no alucinar con el planteamiento visual que te está planteando aquí el bueno de Miyazaki. Es imposible, es imposible. Es imposible. Lo bonito de esta película, y es algo que yo se lo comenté a Dani, compañero de Bed, era que qué bonito estar hablando, aunque cada uno con sus opiniones, con puntos en contra, puntos a favor de una película durante horas, días, porque luego recuerdo que un día y medio después, o al día siguiente por la noche, estuve con Alejandro Gecalo, con Alberto Lechuga y con Rick, con Universo Lumière, y salió la película, y Alejandro estaba, lo digo verdad, ¿eh? O sea, Alejandro cuando le ha cascado dice que es 5 estrellas, obra maestra, es verdad. Me miró hasta con la mirada todavía vidriosa de lo que había vivido en la sala de cine. Por lo tanto, yo le dije, yo no creo que sea obra maestra. Y él me miró, no me mató con la mirada, pero fue como, mamón. Pero aún así, creo que es una película que es evidentemente imprescindible dentro de este misterio que se fue propagando con solo la póster en Japón y al final nos ha llegado la cinta de un maestro incontestable. El año de Erice, el año de Scorsese, el año de Miyazaki. Y mucha gente ha salido sobrecogida. Evidentemente, cómo tú sientas desde un punto de vista subjetivo las películas ya depende de cada uno de vosotros. Evidentemente, yo puedo entender que una persona que haya faltado a su madre, esta película te agarra, te zarandee y te destroce y te emocione. Porque hay una frase que me dijo mi amiga Vicky Delivet, y no sé si os dais cuenta que a medida que voy haciendo esta crítica, hay que pensar en el amor, y estoy recordando amigos y amigas que con el que comparto esa pasión que es el cine. Dijo una frase de la gata sobre el tejado zinc, que es que si existe dolor es porque estás vivo. Y creo que la gran tesis de la película es cómo convivir con el duelo que nunca se acaba de ir del todo, y ese dolor que en este caso Maito tiene con la pérdida de su madre. Y quizá el dolor, por muy doloroso que sea, es el vínculo que nos queda con los que ya se han ido. Y la verdad es que es un poderío ya no solamente alegórico, sino visual, tal y como lo representa Miyazaki, que entiendo perfectamente que más de uno, de dos y de tres salgan del cine destrozados en el buen sentido. Porque reconecta. El cine es crear emociones, el cine es crear vivencias. Y por eso, qué bonito que Miyazaki nos junte a gente como los chicos de Más Cine, Amante Suyuni, como Blue Dani, Alejandro G. Calvo, Alberto Lechuga, Rick Deckard, todos juntos descubriéndonos y sobre todo viviendo y razonando qué es el cine, qué es la vida. Y de eso Miyazaki sabe mucho. Por lo tanto, es una buena película. Yo sé que hay gente que se la ha cargado, pero también es verdad que les recomiendo que vivan más, a muchos de ellos, y que vean más cine. Y porque esta película es cargársela, es que no nos pasemos aquí, no nos rasquemos tanto las vestiduras intentando fingir algo que no somos. Tenéis que verla. Tiene 3 o 4 de las escenas más brutales del año, de lejos, y el maestro sigue vivo, sigue muy vivo. Se os quiere y seguid yendo al cine. Maito, ¿podrías continuar con mi labor?